Ya está grabando por si acaso. Ya, ok. Entonces, ¿qué agentes creen ustedes que son los que más actúan en la mastitis? ¿Cierto? Estreptococo, algunos estreptococos y Escherichia también, ¿ya? Pero los estreptococos y las Escherichia son más frecuentes en las mastitis subclínicas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué medidas tomaría usted para solucionar una vaca que tiene mastitis? Primero, o siempre, o no dejar, no dejar de ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Hacer algo ustedes? ¿Hacer algo ustedes? Desde fondo negro. Eso. No, ahora se me olvidó, ya también. Ya. ¿Qué hago? ¿Quién es ocupo? ¿Usted ocuparía esto? ¿Usted ocuparía el té de California? No, porque el té de California es para la mastitis clínica. ¿Para la mastitis? ¿Clínica? ¿Mastitis? Subclínica, ¿cierto? Porque ¿qué mide el té de California? Las células. ¿Cierto? Ya. ¿Pero qué test ocupamos para la mastitis clínica? Se mordió su. Sí. Camila. El test de fondo negro con el ¿cierto? Una opción. Pero si es clínica, ¿para qué vamos a ocupar el...? No, porque eso tiene las ubres calientes. Va a tener la ubre caliente, con todos los signos de la inflamación, ¿cierto? Calor, rubor, tumor. ¿Ya? Entonces, ya detectamos que está un cuarto está afectado. ¿Qué vamos con nuestro tratamiento? Ella dijo, no dejéis de ordenarla, de ordeñarla. ¿Y qué hago con esa leche? Entonces, ¿cuándo la llevo? Para abajo. Al último, ¿cierto? Hago un grupo de vacas con mastitis con problemas cuya leche va a ir al descarte. ¿Sí? Pero seguimos teniendo problemas. La vaca sigue con mastitis. Se le puede dar un pomo intramamario. Se le puede dar un pomo intramamario. Así. Ya. ¿Qué otra acción harían? Antibiótico sistémico, ¿cierto? Ya. Es una buena elección en antibiótico sistémico. ¿Qué cuidado debemos tener al poner un antibiótico sistémico? El periodo de recuerdo. El periodo de recuerdo, ¿cierto? Obvio. ¿Y de qué depende el periodo de recuerdo? ¿Del medicamento? Dice que yo le pongo 2 penicilinas. Pero se parece que nadie ve dónde está Bueno, en la maquinación. compartida la. ¿A nadie de nada? Que no le sale. Sí, sí se veía la diapo. Si se ve la diapo, no está en blanco. Eso. Ah. ¿Cuál es de nosotros? ¿Cuál es? 61, 62 metros. 72 metros. Sí, la dejé visible. Sí, estamos bien. Todos dicen que no sé. ¿Dónde está azul? Bueno, estamos. En Luis. Calmado. Ahí está. Y sigue para el... entonces de eso oculto. De eso no lo ven. Sí, véanlo. Ahora vean si se ve, ¿ya? Tenemos un pequeño problema, tiene tanta entrada la cuestión que hay que pasar por una escalera. Ya, tengo una penicilina, ¿cierto?, del laboratorio Bayer y una penicilina del laboratorio Grand Pharma. Esta tiene 15 días en leche y esta tiene 10 días en leche. ¿Por qué? Estoy inventando que ponen un ejemplo. ¿Por qué? Y por lo que dura la circulación dice Camila.
El principio activo siempre es penicilina. El vehículo del carro. El vehículo al cambiar va a tener diferente metabolización. ¿Ok? Por eso no se confíen y cuando vayan a colocar un antibiótico, siempre lean los periodos de resguardo. ¿Ok? Aunque dice, la medicina sí. No, no todo tiene uno. ¿Ok? Ya, tenemos entonces la clasificación de la mastitis que a ustedes les encanta, ¿cierto? Ya, esa diapositiva. Quiero mostrar que si ustedes se fijan, estas son las curvas, ¿cierto? ¿O qué hueso es ese? Ese. La barbilla, ¿ya? ¿Quién da más? Tarso. Mute. ¿Quién da más? El tarso, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la mayoría de las vacas lecheras, las vacas de leche, ¿cierto? De Holanda americana, porque fíjense, ¿cierto? Sus ubres llegan más abajo de las patas. Cuando ustedes ven caminar las vacas por los pocheros, por los caminos, el barro le llega casi hasta la mitad de la caña. Por lo tanto, la probabilidad de que esos pezones toquen el barro o el suelo es altísima. ¿Ok? Para los que no conocen, es un tipo de lechería en espina de reacción, ¿no es cierto? Donde se va colgando la vaca, el ordeñador de acá abajo, ¿ya? Y se hacen los procesos. Ahí está puesta la máquina de ordeño, ¿cierto? Ya, después. Tenemos algunos aspectos. Oye, la actualizamos. No, es que el primer peldaño está cerrado. Bueno. Gracias. Solamente no pueden usar los que hicieron esta función. Mire, yo la entiendo. Ya. Entonces, ¿usted qué va a decir? Va a decir, pero yo puedo tener una cama, ¿cierto? Muy limpia, ¿sí? Como esta que está aquí. Pero, no desgraciadamente, pero normalmente las vacas hacen pipí, hacen caca. Y esa va a quedar aquí. Y la materia orgánica es riquísima para el crecimiento, sobre todo de la Escherichia coli, ¿cierto? Así es. Ya. Next. Entonces, resumiendo lo que vimos, podemos dividir que las bacterias que causan la mastitis son de dos orígenes: los patógenos contagiosos y los patógenos ambientales, ¿cierto? Es una forma de clasificación, ¿ok? ¿Cuál será más fácil de controlar? Los contagiosos. ¿Cómo va a controlar usted todo el suelo de una leche? ¿Cómo le explica a la que se levante la ubre para echarse y no se la... ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ojo, porque si ustedes van a tratar una mastitis, ¿cierto? Ven que la vaca, todo se anota en los registros, y ven que la vaca ha repetido mastitis, esa vaca tiene que hacer un cultivo con un antibiograma, ¿cierto? Porque si era la una vez, dejó, pero se volvió a contaminar, o hay una falla en la bacteria que cambió, o hay una falla conformacional del pezón, ¿cierto? Y se está contaminando. ¿Ya? Dentro de los patógenos ambientales, tenemos la bacteria coliforme, la famosa Escherichia coli, que encontrarán por todos lados, ¿ya? Estreptococos diferentes como la galaxial, ¿cierto? Y lo han clasificado, las clasificaciones como estreptococos ambientales, ¿cierto? Porque dijo falla de pulsón y otro sería resistencia a la No resistencia, porque yo creo que lo que pasa normalmente es que la bacteria acá. Tú crees que es la misma, pero si ya te empieza a repetir, haz un cultivo. El problema es que los cultivos son muy raros. ¿Cuánto se llama un cultivo? Pero otro ahorita todo. Ya. Bueno, ok.
Además decir, pero la principal fuente de contaminación, ¿cierto? De los parámetros ambientales es el medio ambiente. Obvio. ¿Qué pasa con los patógenos que son infecciosos? ¿Cómo se contagian? De vaca en vaca. ¿Sí? Usted dirá, pero ¿cómo? Si las vacas son curiosas, se huelen, se lamen, se conversan, etc. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Me vuelvo a repetir, el control más difícil es el de los patógenos ambientales. Por lo tanto, como consecuencia, el control más difícil que usted va a tener que hacer va a ser el de la dermatitis subclínica, ¿cierto? Subclínica. Y entonces, ¿cómo voy a determinar yo la dermatitis subclínica? Ahora, en California mastitis, ¿cierto? ¿Ya? Y acuérdense que se hace pocillo por pocillo. Cada pocillo es un cuarto. ¿Ya? Ok. Entonces, hago la elección por cultivo de la leche, ¿cierto? Bueno, aquí hay algunos datos importantes, ¿cierto? Ustedes pueden cultivar solamente 0,1 ml de leche en la sangre, de cubina, ¿ya? Y les va a resultar y van a poder determinar si hay crecimiento colonial, ¿ya? Es un dato esencial que está trabajando en una chilenía muy lejos y tiene los recursos. Ahora, ¿ya? Bueno, por aquí puse esta foto que se ve súper mal, pero lo importante es sí se ve, ¿ya? Este es el ambiente normal de una lechería. Mucha humedad. Y esta es la parte que está limpia. ¿Ya? Y ustedes ven atrás, es puro barro. ¿Ok? Ya. Este es un concepto que es súper importante que uno pueda ir controlando. Ya la tasa de nuevas infecciones intramamas. ¿Qué se determinó? Se determinó que durante el periodo seco hay más tasa de infecciones intramamarias que durante la lactancia. ¿Por qué creen ustedes? Porque no hay flujo de leche. ¿Cuándo? Se elimina En el periodo seco no hay flujo de leche, dice un país. ¿Qué más? Formar la técnica de secado al final. Por la técnica de secado. ¿Qué? ¿Y aquí corresponde el periodo seco? ¿Qué corresponde a? A la estación. No, vas a hacer porque no los periodos. La preñez. ¿Pero qué corresponde? Tiene, sí, pero tiene un número exacto. Y es el 60 días. ¿antes de qué? Del parto, del parto. Antes del parto, ¿cierto? Entonces, a ver. No me entiendes. Ok. Entonces, ¿cuándo será el mejor momento para poder atacar y evitar esta nueva tasa de infecciones intramamarias? Cuando usted va a secar la vaca, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que hacer una buena terapia de... Bueno, estos son datos que parecen no ser tan importantes, pero si uno los ve, son impactantes. El 60% de las infecciones intramamarias por estreptococos duran menos de 30 días. ¿Ya? El 18% se vuelven crónicas y resisten más de 100 días. Y el 40% de las infecciones presentes durante la lactación son eliminadas espontáneamente. Usted dirá, bueno, no son tan importantes los días, pero resulta que si un 18% de 100 vacas son 18 vacas, por 100 días son 1800 días de lactancia que estoy perdiendo. Es muchísima plata. ¿Ya? Así se saca la cuenta en producción de leche. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ok. Según un estudio, el porcentaje de cuadros infectados, ¿cierto?, por estreptococos ambientales fue bajo y fue del 10%. Pero el 10% de los cuartos. ¿Ok? Es un número bien particular porque
siempre las vacas en cuatro. Sí. Uno es un 25%, pero bueno, es la solución. Es un número alto de todas maneras. Ya, lo otro mismo es la bacteria coliforme, ¿cierto? ¿Y cuáles están? La Escherichia coli, ¿cierto? La Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella oxytoca y la Enterobacter aerobica, ¿sí? ¿Cuál es el origen de esa bacteria? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde aparecen esas bacterias? Viene de la coliforme, de la deposición. De la boca roja. ¿Sí? Ok. Esto es un poco para reforzar lo que vimos en el periodo seco pasado. ¿Ya? Ok. Como vimos lo de estreptococo, ahora también tenemos que ver los famosos coliformes. ¿Ya? Las infecciones dice que tienden a ser de corta duración. Más del 50% duran menos de 10 días y cerca del 70% menos de 30 días. Pero 30 días es una brutalidad. ¿Ya? Las coliformes pueden convertirse en crónicas, y mismo lo mismo que con los famosos estreptococos. ¿Ya? Ok. Sí, de verdad. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esta diapositiva? ¿Ya? Si uno saca las cuentas, entra en número de porcentaje de cuartos infectados en un momento dentro de la lechería es bajo. ¿Ya? En los estudios se ha determinado que menos del 1% de los cuartos están infectados. ¿Ya? Pero la importancia de la bacteria coliforme que casi el 50% de los casos de mastitis clínica que después se produce, la producen esta manera. ¿Ya? Entonces, las bacterias coliformes tienen la duplicidad de poder actuar en patógeno ambiental o llegar a producir mastitis clínica. ¿Ok? Por eso digo que va a hacer su perdición de ahora en adelante, porque van a encontrar en todos lados. ¿Ya? ¿Qué vacas van a tener mayor riesgo de contaminación? Obviamente que las que estén en confinamiento van a tener mayor riesgo de hacer mastitis ambiental, ¿cierto? ¿Por qué las vacas del pastoreo? Porque las vacas no se echan las vacas del pastoreo. ¿Por qué creen ustedes que no están violentos como las vacas que están? Porque la producción de los pastores, muy controlado. Ya. Y entonces, ¿qué pasa con la... dijimos que la bota es el factor importante en este momento. La pradera se distribuye la caca, entonces. Se distribuye. ¿Ok? Obvio. Y la vaca no se había hecho nada allá abajo. Tampoco come el pasto que están. ¿No? Serán vacas, pero no son tan vacas. ¿Ya? Sí. Ok. Ya le expliqué lo de los materiales de la cama, ¿cierto? ¿Dónde vamos a sacar el material de la cama contaminado? En la punta del pezón. ¿Qué estructura del pezón debe estar dañada para que puedan entrar los microorganismos? La procesa. De uno. La cisterna del pezón. Ahí dijeron la receta, acá ya, perdón. ¿Ya? ¿Qué es la roseta? Es como decir, ¿cierto? ¿Y qué hace? ¿Qué función tiene? Y cuando se contrae, ¿qué hace? ¿Qué cierra? El conducto. Entonces deja sellado el pezón, ¿cierto? Y si el pezón está sellado, nada va a entrar. Cuando las vacas empiezan a aumentar sus lactancias, ese filtro empieza a fallar, no en todas, pero en algunas. Y si la puerta está media abierta, el perrito se va a arrancar, si eso está recomprobado, ¿cierto? Ya. Ojo, todos los materiales orgánicos, todos son susceptibles a ser foco de contaminación, todos. Sin embargo, los materiales inorgánicos, como ¿qué conocen ustedes, don Luis? Usted no opine. ¿Qué material inorgánico conoce usted para acá?
Ah, pues agregar la velocidad. La arena, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿por qué tenemos que usar arena? ¿Por qué es preocupante las camas? ¿Ustedes han ido a alguna lechería alguna vez? No, porque somos grandes para que no se golpeen. Sí, pero normalmente en las lecherías que son de tipo intensivo y no extensivo, las vaquitas entran a la ordeña, salen y van a unos patios de alimentación, ¿sí? Donde es cemento y hay unos espacios. Esos espacios son la cama, ¿ok? Se han hecho millones de diseños para tratar de que la bosta caiga afuera, en el patio, entonces, pero no todas las vacas son del mismo largo, no todas se echan igual, etcétera, etcétera. Hay un factor que lo hace. Entonces, si usted quiere disminuir, pero no evitar este tipo de contaminación a través de las camas, use arena, ¿ya? ¿Ya? Ya. Aquí un poco le estoy volviendo a decir acerrín, diluca, espejo reciclado, olote, cáscara de cacahuate o de maíz o de maní, paja picada, hasta el papel picado, todos tienen un conteo alto de estreptococo y coliformes. ¿Ok? ¿Qué condiciones ambientales pueden incrementar la exposición? Tienen usted. Obvio. Ya. La sobrepoblación, obvio. Mientras más sobrepoblación, o sea, mientras mayor densidad animal haya, ya va a llegar un momento que van a andar caminando sobre la pura posta. ¿Sí? Una pobre ventilación también, porque sabemos que muchas bacterias son sensibles al sol, qué sé yo, al viento, que se seca la superficie donde está. ¿Ya? Cuando no ocurre una remoción adecuada del estiércol en la parte trasera de los echaderos, lo que le dije recién, ¿cierto? En los pasillos, en los comederos y los corrales. Esa remoción tiene que ser por lo menos 3 o 4 veces al día. Los que han tenido la oportunidad de ir a una lechería intensiva se van a dar cuenta que hay un tractor que está parado siempre en una esquina que tiene como una rastra de goma. ¿Ya? Y el cristiano va a hacer y arrastra todo y va a parar unas urineras. ¿Sí? Hicieron producción de leche. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Ya. Para el mantenimiento de los echaderos, ¿cierto? Los corrales para ejercicio con barro, etcétera. Todo lo que hemos hablado en este rato. Ya. ¿Cómo controlamos la mastitis entonces? ¿Por qué le estoy dando toda esta explicación? Porque no solamente les va a bastar con hacer un control farmacológico, no van a fallar. Es decir, me he gastado 200 pocos de mastilar y la vaca está toda con mastitis subclínica, pero andan nadando en el barro. ¿Ok? Entonces, el control, no la eliminación, el control de la mastitis ambiental, ¿cómo se obtiene? Disminuyendo la exposición de la punta del pezón a patógenos potenciales o incrementando la resistencia de las vacas a los patógenos causantes de la mastitis. Dos formas. Disminuye la exposición o ¿qué hago? Hago que las vacas estén más, su sistema inmune está más preparado para resistir el ataque de la bacteria, ¿cierto? ¿Y cómo lograré eso? ¿Cómo aumento la capacidad del sistema inmune para... ¿Qué más? Algo más fácil. Algo que no hicieron para la pandemia. Es lo único que no hicieron para la cuarentena, aislar vacunas, como obvio. Para eso son las vacunas, para aumentar el nivel de inmunidad, cosa que si yo soy Luis sensible a este lapicero y no está vacunado, yo lo voy a hacer no, pero si no está, me va a eliminar el reservorio. ¿Ok? Son los dos componentes del tratamiento o de tratar de controlar la mastitis subclínica. ¿Ya? Entonces, como este es un problema, ¿por qué creen ustedes que es importante la mastitis subclínica?
Tiene dos miradas, una del punto de vista de la vaca, y la otra ¿y quién recibe la pérdida de control? El propietario. Porque usted manda la leche, ¿cierto? Se toma una muestra del estanque, llega a la planta y la planta le dice, don Luis, usted tenía muchas unidades formadoras de colonia, así que no le voy a pagar 180 pesos el litro, 90 nomás. ¿No? Y don Luis tocó un pancho. Y cuando uno va al supermercado, la leche al Luis. Claro. Cuando le dicen esta tenía vasito de así que se lo voy a dar. No. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la vaca, es importante porque en el fondo lo que está teniendo es una inflamación subclínica. ¿Ya? Y como nosotros estamos para velar con el bienestar animal, la salud, etcétera, todas esas cosas, tenemos que controlar. ¿Ya? ¿Se entiende? Ojo. Se inventaron estos selladores de pezones herbicidas. ¿Ya? Porque ya descubrieron que efectivamente era la punta del pezón, ¿cierto? Donde estaba el esfínter, el que estaba fallando, entonces dijimos, inventemos una cosa. ¿Ya? Y se colocó. ¿Ya? Después del ordeño, se colocaba y queda selladito, lindo, lindo, lindo. El problema es que se obtuvo algún grado de control sobre los estreptococos ambientales. Algún grado de control. ¿Ya? Pero no hay control sobre las infecciones intramamarias por coliformes. Entonces, los estreptococos y los coliformes le dijeron al señor que inventó este sellador de pezones, le dijo, ¿ya? Entonces el mismo señor se enojó, este cuento, el primer paso de Manchester, ¿ya? Dijo, ahora lo voy a hacer sellar, voy a sellar de la y no pasa nadie, porque me están pasando los coliformes y los estreptococos. ¿Ya? ¿Cuándo se colocan? Después del ordeño. Van a colocarlo antes del ordeño. Después del ordeño. Reducen las infecciones intramamarias por coliformes, las reducen. Parece que la eficacia contra estreptococos ambientales y los patógenos contagiosos es más baja que la de los selladores herbicidas. Lo que parecía más bueno, no fue tanto. Ya. Entonces, se preguntaron y dijeron, bueno, a lo mejor el problema no es el producto, sino que es el momento donde yo me estoy ocupando. ¿Okay? Entonces, cuando dijeron, coloquémoslo antes, justo la vaca la secamos y le dejamos puesto un sellado, ¿cierto? Usar los selladores herbicidas o de barrera, lo que digo, diseñados para usarse durante la lactancia, pero no fueron exitosos. ¿Ya? Los selladores de barrera persistente, que duran de 2 a 5 días, también aplicados durante el periodo seco, demostraron mejores resultados para controlar las infecciones ambientales que cuando lo ocupaban durante la lactancia. ¿Ok? Entonces tampoco eran para hacer. Entonces, no existen hasta el momento más productos, ¿ya? Que se estén ocupando. ¿Qué es lo que se trató de hacer? Se trató de hacer un tratamiento al momento del secado, ¿cierto? ¿Cómo se trató todos los cuartos? No es que se trate un cuarto, todos los cuartos se colocan, ¿ya? ¿Qué es lo que se comprobó? Que sí reduce las nuevas infecciones por estreptococos ambientales durante la primera parte del periodo seco, ojo, pero no durante las semanas 1 o 2 antes del parto. O sea, estos selladores, si ustedes los colocan, si ustedes los colocan antes del secado, ayudan las 2 primeras semanas, pero las 2 últimas semanas, ya como que el efecto ya empieza a guardar. ¿Ok? ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué dijeron? Ya, salvemos el problema y coloquemos el antibiótico la última semana. No bajó la tasa. Bueno, ya. El tratamiento de la mastitis subclínica durante la lactancia es
sumamente alto. ¿Por qué creen ustedes que es más alto que esta vaca? ¿Será porque el producto cambia porque sabe que la vaca está lactante? ¿O habrá un factor importante que hace que Hay mayor flujo de leche. exactamente la ordeña constante y la eliminación por arrastre hace que los tratamientos sean mucho más eficientes? ¿Ya? ¿Ok? Ok. Voy a hacer un resumen al final, porque yo sé que al principio estoy enredado, pero, y después también, pero no voy a resumir. Ya. Entonces ustedes van a decir, ah, pero si está retrolavado de los equipos de ordeña, pero ¡pum! Y dejo todo limpio. Mentira. Los estreptococcus y los coliformes quedan agarrados así. ¿Ya? Nadie lo sabe. ¿Ya? Sí es importante que ustedes controlen el funcionamiento de las máquinas de ordeño. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo funciona la máquina de ordeño? ¿Qué tipo de presión? Es una presión entonces negativa. Si a mí se me pasa la mano, voy a romper todos los capilares que están en el suelo. ¿Ok? Uno, si el operario le hace mal aseo a la pesolera, estoy invitando a que entren los coliformes, ¿cierto? Que se vacíe bien y que se ríe. ¿Y cuál es la medida que se hace con las vacas antes de entrar al ordeño, cuando entran a la sala? ¿Qué hace el operario? ¿Cómo se llama eso? Un pre-dipping. Se lava, ¿cierto? Hay unos pañitos especiales. ¿Cierto? Y después se hace un post-dip, ¿cierto? O el dipping, probablemente. Bien. Los señores que inventaron todo esto selladores dijeron, hagamos un nuevo sellador, vamos a sellar. Ustedes sabían que fue una industria muy buena. Imagínense, todas las vacas del mundo se tienen que secar. Mira la cantidad de lupas que eso para es muchísimo plata y no le podían ajustar. ¿Ok? Entonces, sellando los pezones con un herbicida, antes, usted sabe un herbicida, ¿cierto? Que matan gérmenes, ¿ya? Antes del ordeño reducen las mastitis ambientales durante la lactancia. Y le pusieron una indicación. Se debe tener precaución extrema para asegurar que el sellador es removido de los pezones antes de colocar la unidad para sacar la leche. Obvio. ¿Ya? Entonces, no es antes del ordeño, es entre ordeños. ¿Ok? O sea, ya dejaban la, la vaca. Entraban a la sala de ordeña, ¿cierto? Era ordeñada, se limpiaba por y todo y quedaba secadita. ¿Se lo puso cuando hacían con cobre? ¿Ese herbicida de verticobre? No, un herbicida es cualquier producto que mate un germen, que pueda antibiótico. Ah, bien. ¿Ya? ¿Ok? Pero el tema es que lo sellaba. Entonces, al final, ¿en qué se transforma? En que la vaca se le abre el conducto, se le saca la leche, se le cierra el conducto, se va a matar. Vuelve, que no va a la vega. Por eso que es caro. ¿Ya? Ok. Entonces, la otra. Ahí se produce el despunte previo a la extracción de la BC. Cuando tú haces el pre-dipping, tienes que sacar el sellador. ¿Ya? Porque si no, primero te va a quedar el sellador que es herbicida dentro de la leche y eso te va a aumentar la cantidad de antibióticos que hay presente. Ya. Entonces, como conversamos, la otra forma en que nosotros podemos combatir los patógenos ambientales es aumentando la inmunidad, ¿cierto? Entonces se creó, porque no es tan negocio, lo vuelvo a decir porque son muchos, ¿no? Una bacterina de Chinchapoli, ¿cierto? Que redujo el número y la severidad de los casos de mastitis clínica. ¿Ya? ¿Por qué? Por coliforme. Obvio. ¿Ya? Cuando al principio de la lactancia. ¿Por qué? Porque vimos que los selladores, cuando uno sellaba la vaca, las últimas 2 semanas antes del parto, aumentaba la presencia de mastitis subclínica. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? No, claro. Bien. ¿Es importante la dieta? Sí, por muchas razones. Primero, obviamente que ofrecer dietas que sean de mala calidad van a disminuir la inmunidad y las bacterias van a ser fieles, ¿cierto? ¿Qué vitaminas son importantes en las vacas? La A, la E. ¿Cuál más?
¿Cuál no es tan importante? ¿Qué vitamina? Es pregunta de examen de grado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Y la vitamina B qué tiene que ver con el sol? B, la vitamina B. ¿Por qué no tienen impresión los rumiantes la vitamina B? Porque son rumiantes. Una excelente. ¿Pero de dónde la sacan? De los microorganismos. Exactamente, los microorganismos del rumen la producen, entonces no son dependientes de la vitamina B. Esa pregunta que se me dio. ¿Qué minerales ustedes deben considerar si se encuentran con una presentación de par tóxico de relación de placenta en una lechería? ¿Cómo repito? Esa es la pregunta que se me dio. Y llevará. ¿Qué medidas, de qué sospecharía usted si se encuentra dentro de una lechería y encuentra que hay 8, 10, 14 casos de retención de placenta por parto exitoso? Retención de placenta. Bueno, ¿está? Ya. Entonces, vitamina A, fundamental, la vitamina E, ¿cierto? Los minerales, obvio. Selenio, cobre, zinc, ¿cierto? Ya. ¿Cómo solucionamos el tema de los minerales en las vacas? Sal, bloques de sales, ¿cierto? Que tengan calcio, fósforo, selenio, magnesio, todo lo que son importantes. Ya. ¿Está bien? Ya, el medio ambiente, obvio bien, pero esta es una utopía lo que está aquí, es una utopía, ténganlo claro. El medio ambiente de datos debe ser lo más seco posible. Si viene en Valdivia, va a ser imposible. ¿Ya? Si viene en Arica, va a ser muy posible. ¿Ok? El medio ambiente de las vacas secas, vaquillas y las vacas del parto es tan importante como el de las vacas de lactancia. Obvio, lo que digo, ¿cierto? Las vaquillas, por motivo obvio, son su potencial, sino que nadie quiere que tengan, si quieren más tiempo, ¿ya? Y el problema es que no se las van a poder detectar hasta que va, ¿cierto? Ok. Y la pregunta importante, ¿cómo puedo determinar la presencia de mastitis en mi rebaño? Como lo dijo Camilo, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a ver en el fondo negro o en el sedazo? ¿Qué es? Grumos, ¿cierto? ¿Qué son los grumos? Células somáticas. No, como las ¿Qué es célula somática particularmente? ¿Qué es célula somática particularmente? De ser inmune. Linfocitos, células. ¿Qué es el? Apropo. Todas menos no. ¿Cuál? Importante. Si usted hace un perfil bioquímico, lo ve que están aumentados cuando hay infección. ¿Qué está aumentando? Los fósforos de los neutrófilos, que son los que van a combatir. Que forman los grumos. Ya. Y la otra forma es una palpación de la urea o del cuarto afectado. ¿Será posible hacer eso con 1500 vacas? Pues sí, porque hay un señor que todos los días ve, sube. Es más, los ordeñadores, los viejos que ordeñan, conocen a las vacas por sus ubres. ¿Cierto? Ni siquiera por la carne. Dicen, "Ah, esta es la Pepita, esta es la Juanita". ¿Ok? Ya. Entonces, ¿eso qué es? Aparte de una fea de CMT. ¿Cuál es la prueba modificada CMT? Ya, verdad, se me puso. Una que se hace con tubos. ¿Qué se hace qué? Con tubos, en tubos. ¿Cómo se llama? El test de. Es un estado de Estados Unidos. Wisconsin. California, California. No.
el test de Wisconsin. Pues, ya. ¿Cómo determino la matriz subclínica? Ahí está. Test de California, prueba de Wisconsin, ¿cierto? ¿Ya? Y el Wisconsin. ¿Ya? Ok, ahí para los que no lo conozcan, hay un cerrito de California Matrix. ¿Ya? Okay. Ya. Esta diapositiva se la dejé para que se vea de conjunto cómo se hace. Ustedes en 6 meses vayan a andar asesinando animales. Entonces así todo, si alguna vez ahí está, ya, en alguna punta, en alguna banca, ya. No, vuelvo. Cosa importante. Es súper fácil. Desde California es súper fácil porque usted pone 3 cc de leche, son 3 cc del peso. No hay que hacer ningún pensamiento, 3, 1. Son cantidades. ¿Ya? Se puede realizar a nivel de un cuarto como a nivel del estanque. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacerlo a nivel de estanque o no? ¿Qué generaría? Ya, pero ¿por qué no podrá salir el estanque? Porque si tengo 1500 vacas y digo, oh, tengo una clínica 1500 vacas, voy a demorar un poquito en hacer todo el examen. No, Que baja el valor. no, pero sí, ¿por qué? Pero ¿cómo ustedes, qué utilidad tendrá hacerlo entonces? ¿Ustedes piensan realmente que hay una lechería que tenga 1500 puestos de ordeño? No. Las vacas van entrando por grupo, ¿cierto? Y la del potrero A1 entran y voy y tomo la muestra del estanque, y si me sale alta la cantidad de células somáticas, sé que una de esas es la culpable, pero no de las 1500. ¿Ok? ¿Lo viste? ¿Sí? ¿Ahora sí? Very good. Ya. Claro que entonces el estanque después lo pasa a otro estanque, donde se va refrigerando. Entonces, este es el momento que tú tienes para mochar. ¿Y cuánto te va a demorar? 5 minutos. En hacer así. Ya, vamos. No, claro, después usted lo que tiene para individualizar. Ahora, la expansión, acuérdense que cada vaca tiene que utilizar la misma. Porque puede ser un poco que sale cada uno. ¿Ya? Bueno, por eso que se aceptan ciertos niveles de células somáticas en la leche, ¿ya? Porque obviamente que nunca vamos a ver un rebaño que esté libre, ¿ya? Ok. Bueno, este es ahí está el dato de los niños, no se lo voy a preguntar, si no, ¿ya? Ya. No, no pregunté nada. ¿Sí? Ya, a ver, queríamos los tiros. ¿Qué preguntaría que tenía? ¿De lo qué? ¿De lo qué? De los corticoides, sí. Me pregunté que los corticoides, sí. Eso dije, no dije que no lo iba a preguntar. Los medicamentos que se Lo vean, dije, léanlo. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Esta diapositiva, que se ve pésimo, no tengo claro, ¿ya? ¿Ok? Pero es para que no se lo olviden. Mastitis clínica, tasa de fondo negro. Subclínica, California. No al revés. ¿Ok? Porque estos grumos salen en forma natural. Estos grumos hay que ponerle un reactivo para que se formen. ¿Ok?
Si usted me va a decir que va a detectar mastitis subclínica con tasa de fondo negro, está re malo, súper malo, un -1. ¿Ok? ¿Estamos? Usted está horrible de posición que son. Ya, la prueba de cuestión es que ya lo mismo ustedes para que la tengan en su cabeza. De nuevo. Ya, vamos a hacer un break para que piensen. Chicos, igual yo le he puesto un poco más de hablar, o sea, para que si no entienden, entiendan cuál es la razón por la cual tiene que jugar o no jugar las cosas. ¿Ya? Tenemos claro que hay dos tipos de herbicidas, ¿cierto? Los antibióticos y las sulfas. ¿Sí? De más está decir que es una de las herramientas con las cuales podemos estar ahora conversando, ¿cierto? ¿Cuál es importante el empleo de los antibióticos y las sulfas? Siempre debe ser bajo la supervisión de un médico. ¿Ok? Lo que conversamos un poco de la periodo de ¿ya? Ok. ¿Qué son los residuos antibióticos en leche? ¿Cierto? Está la definición, ¿cierto? Son pequeñas concentraciones de fármacos que quedan en la leche o la carne después de finalizado el tratamiento, ¿cierto? Ok. Los países más desarrollados tienen un montón de reglas y normas, ¿cierto? Con máximo permitido, ¿ya? Oh, ahí hay un par de tres antibióticos, ¿cierto? Que son de uso más o menos cotidiano en la lechería, ¿ya? Los principales riesgos para la salud humana, obviamente que está reacciones de hipersensibilidad, efectos tóxicos, aparición de cepas resistentes y tantas cosas que ustedes ya dominan, ¿cierto? Todos los puntos que han repetido, que el tema de Juan. ¿Ya? Ya. Yo creo que es importante de mencionar ese famoso clorafenil, ¿ya? Porque es tan importante por los efectos que puede tener en el ser humano, ¿ya? Por ejemplo, provocar anemia plástica del hombre, ¿ya? Está la importancia que en Estados Unidos, Canadá y la comunidad europea han prohibido su administración animal de trabajo, ¿ya? Ya. Ok, ¿cómo evitar la presencia de residuos antibióticos o sulfa en la leche? Ya lo saben, respetándolo. Y les vuelvo a repetir, si ustedes atienden una lechería o una producción de carne, ¿cierto? Y aparecen antibióticos en un animal, ¿a quién le van a cortar el pescuezo? A los veterinarios. Al veterinario, ¿cierto? No, el técnico se va a dar la mano porque va a decir que el veterinario lo mandó. ¿Ok? Y el productor va a decir, yo hago lo que dice el veterinario. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Ya, eso es lo que les dije antes, los tiempos de resguardo son específicos para cada antibiótico o sulfa, pero lo más importante que ustedes tienen que considerar es el vehículo en el cual va depositado el producto. Ese es el que marca la diferencia. ¿Ok? Y ahora sí, vamos. Mira. Ya. Ok. Una cosa importante son los antibióticos de larga acción, opción liberal, que son los LA. ¿Cierto? ¿Qué significa LA? En inglés, viene en inglés que se llama. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la ventaja que tiene este producto? Fácil de manejo. Echan una vez y, ojo, un dato importante. Los antibióticos, los productos LA, hay que repetirlos. No es que se coloque una vez y nunca más y se olvidó. Por ejemplo,
repetir el día 3 y el efecto de la duración hasta el día 6 o 7. Pero tiene que repetir el día 3, no es que sea de larga acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos tratamientos que ustedes hagan van a tener fracaso porque no repitieron la segunda dosis, porque decía larga acción. ¿Ok? ¿Ya? Bien. De nuevo con el médico dinero, ¿ya? Lo importante es que se dé presente que los procesos de pasteurización o esterilización no son capaces de destruir los antibióticos y las fluoras. ¿Ok? Porque uno dice, total, después le pasteurizaron la leche y... Maní. No. ¿Ya? ¿Qué pasa que cuando usted encuentra presencia de antibióticos en leche, qué hace la planta? Se penaliza. Se penaliza. Uy. ¿Y usted qué cree que hace con esa leche? La conversación la reunión. ¿Qué creen ustedes que hacen? Yo no voy a decir la verdad porque no la sé de forma absoluta ni me consta, pero ¿qué creen ustedes que hacen? La usan igual. La usan igual. ¿Para qué no la usan? Para las manos. Pero es que ustedes están pensando como veterinario. Piensen como, claro. ¿Para qué ustedes no ocuparían una leche que tenga grasa reactiva? Para mí, el alimento de niños. Ya, pero eso es un pensamiento de veterinario. Como leche líquida. Para hacer queso, obvio, se van a matar los lactos vacíos. No va a cuajar el queso. Entonces, ¿qué se hace? Se... ¿Ok? Leche de pasión. ¿Ya? Ok. Ya. Vamos. Ok. Ok. Además, se debe recordar que el factor de dilución, es decir, se mezclar leche con un animal tratado con leche que no tenga, ¿cierto? No influye en la determinación de las concentraciones sexuales. No se ha comprobado que la leche de una vaca tratada con antibióticos es capaz de contaminar 10.000 litros de... ¿Ok? Esta es la importancia del antibiótico desde el punto de vista de guarda. ¿Ok? Pero ¿cuántos litros serían los capaces de contaminar? No. La leche de una vaca es capaz de contaminar 10.000 litros. ¿Ok? Ya. Recomendaciones para evitar la presencia de residuos en la leche. Obvio, no usar antibióticos en sulfa que no haya sido recomendado por él. ¿Ok? No administrar dosis solas recomendadas por un laboratorio. ¿Por qué? Además que una burrada, ¿cierto? Que van a perder plata, pueden hacerle un mal al animal, ya va a aumentar el tiempo en el cual la leche no podrá enviarse a la planta. Ojo, porque va a ser muy común que mira, la dosis de este antibiótico son 20 ml para un animal adulto, para 500 kilos. El doble. Este es el pensamiento que a los bebés, si ustedes me recomiendan que la dosis es una pastilla, la persona puede determinar que el animal no es tan grande, sino que es pequeñito. Por lo tanto, sus instrucciones tienen que quedar por escrito. Por escrito es la única herramienta que ustedes van a tener para defenderse. Igual se hace con receta, pero es una receta como genérica. No, usted tiene un cuaderno de vaca 1101. Aplicar 20 cc de ¿Por qué día se pueden aplicar los antibióticos normalmente? Pinta muscular, ¿cierto? Ya, por 5 días. Clarito, 20 ml, 20 ml o 20 cc. Pero en las dos alternativas, porque... ¿Ya? ¿Qué es lo que van a preferir ustedes utilizar? Para no tener problemas de residuo, los antibióticos sulfa que tengan periodo de resguardo más corto posible, de hecho, lo que les puede hacer. ¿Ya? Esto es súper importante. Los animales lactantes, siempre existe un lapso en el cual la droga se eliminará por la leche. Siempre. Independiente de la vía de la administración. ¿Qué quiere decir?
Y le dicen, no, se lo vamos a volver a encapsular porque así no sale por la leche. Falso. ¿Ok? Les cuento esta historia para que ustedes estén preparados, porque probablemente si lo van a poner. ¿Ya? Ustedes. Identificar al animal o ese bufano de sitios que ponen vaca, uno, cerdo, uno. ¿Ok? Bien identificado. ¿Ya? Las vacas tratadas cuando deben ser ordeñadas, igual que las vacas con mastitis, al uno. ¿Cierto? A lo que ya, para eso un poco de filosofía de la luz. Ya, ¿hay vacunas contra la mastitis? Sí, les comenté, ¿cierto? Que habían hecho una contra la cherincha y hay otra contra el estafilococo, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Ahí está la vacuna. Estas fotos son las coloqué para que ustedes, así que cubre una persona con infección por el estafilococo. Súper doloroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa ustedes agregarían al tratamiento civil inflamador, ¿cierto? Potente, por lo menos unos 4 o 5 días, ¿cierto? ¿Ya? Porque debe de doler, de puro mirar, ya. ¿Cuál es el fin de una vacunación cualquiera? Potenciar y mejorar el sistema inmune, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra una antígeno. ¿Ya? Para eso, nomás, ya. Se utilizaron las vacunas contra Coccus aureus y Escherichia coli, ¿cierto? Y hubo reducción de la severidad, duración de la sintomatología de dermatitis por coliforme, disminución de la tasa de infección, disminución en el uso de antibióticos y en su posible aparición como residuo en la leche, disminución de los revueltos celulares somáticos y aumento de la producción de IgG. O sea, puro beneficio este género. ¿Ok? Están a la venta. No la vendo yo por si acaso. Ok. ¿Por qué fallan los tratamientos? Obvio. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. Una, ¿cierto? Nos equivocamos de la droga, ¿sí? Pensamos que ya la vaca estaba bien, así que a qué le colocamos más, ¿cierto? Ok. Tuvimos mala suerte y elegimos el amplio espectro, pero justo no va a abarcar a la bacteria que está produciendo el problema. ¿Sí? Las formas L bacterianas que son, se acordarán ustedes, igual que las proteínas que son dextro y son levo, ¿cierto? Según su configuración espacial. ¿Ya? Bueno, ya. Otra cosa que algunas bacterias se van a dentro de los glóbulos blancos y se esconden. ¿Ya? Bueno, parece que han vivido más dentro. ¿Ya? Y cuando hay sitios de infección profundo, encapsulados por tejido cicatricial, ¿cierto? ¡Wow! Lo cual lleva una pobre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué esos sitios son tan difíciles de que el antibiótico llegue? Porque tienen poca irrigación. Y para que llegue el antibiótico tiene que haber irrigación. ¿Ya? Ya se me lo verdad, puro problema. ¿Ya? Ok. Sí. Ok. Se encontró una droga, ¿cierto? Que es el clorhidrato de pirlimicina, ¿ya? Se llama terapia intensiva, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esta pirlimicina? ¿Ya? Que en solo 2 tratamientos con 24 horas de intervalo, ¿ya? Y el tiempo de descarte es solo de 36, ¿ok? ¿Cómo funciona? Primero, la droga tiene una excelente actividad contra el estafilococo aureus. Bien, dedito para arriba, ¿cierto? Penetra bien el tejido cicatrizado. Dos deditos para arriba. Escuchen esto, que es súper importante. El 50% de la droga es absorbida desde la urea del torrente sanguíneo, ¿ya? Y el 50% de esa cantidad, entonces, se vuelve a reclutar por la urea, ¿ya? Entonces, hace un círculo, ¿correcto? ¿Ya? Y por ello la droga, y con eso alcanza todos los tejidos infectos, ¿sí? Bueno, no es muy barata, pero se está jugando cada día más, ¿no? Y anda bien. Hay otra terapia que es con oxitocina. Todos saben cuál es la función de la oxitocina, ¿cierto? Estimular la producción de leche, ¿sí? Y obviamente que si usted estimula la producción de leche, va a barrer de forma más frecuente. Bien.
Para ahí está un poco un esquema de tratamiento, ¿cierto? Orden frecuente de los cuatro afectados, 6 veces al día y seguido la administración de oxitocina de 40 a 50 unidades intramuscularmente. Esta es una dosis única, no es por kilo, ¿ya? Y se coloca intramuscular, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre aplicar oxitocina intramuscular y versus endovenosa? El de actuar y el propósito. El de se va a observar la acción. ¿La velocidad de qué? La velocidad, sí, y por lo tanto, el efecto endovenoso es muchísimo más rápido que es casi instantáneo. ¿Ok? Ya, ya. El tratamiento con oxitocina tiene puras ventajas hasta el momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la oxitocina es natural. No es un residuo. Da lo mismo que haya 12.000 unidades internacionales de oxitocina, es parte de. ¿Ok? ¿Ok? No hay tiempo de retiro, ¿cierto? Y el costo es menor. Pero, como nada es absoluto todavía se está discutiendo cuál es el porcentaje de recidiva que ocurre. Quiere decir que la vaca se vuelva a enfermar. ¿Ok? Ese es uno de los inconvenientes que tiene el tratamiento con oxitocina. Ya, este otro tipo, ¿cierto? De selladores que interno de personas, ¿cierto? Eh, Bien. Bueno, en el fondo, la intención de esto es formar un tapón, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene dos funciones. Una, hacer una barrera física y la otra tiene un efecto bactericida. ¿Ok? Cuando se hace más importante ocuparlo, obviamente, en el periodo seco, ¿ya? Porque, como está descrito ahí, durante el periodo seco, hay un retraso en la formación de un completo tapón de queratina en el tapón de presión, ¿ya? Entonces, ese tapón, si se demora mucho y las vacas andan todo el día arriba y abajo, se va a contar, ¿ya? ¿Cómo lo solucionamos? Siendo más inteligentes nosotros y secando las vacas, cuando las ponemos al secado al último, después del pomo, dejamos un sellado, ¿ya? Nunca van a tener un 100% de éxito, ¿ya? Para que no se peguen en la cabeza, que anden llorando, porque no es así, ¿ya? Acuérdense que hay enfermos y no enfermedades. No todos respondemos igual a los medicamentos. ¿Bien? ¿Ya? Bien. Ya. Bien. Ok, ¿se acuerdan de la curva de lactancia? Sí. Sí. Como si fuera ella. ¿Ya? Voy a hacer un video. Tengan, esto un poco para que se acuerden nomás de cómo funciona el tema de la producción de leche. ¿Ya? Bien. Ya, ahí hay un set de selladores antibióticos y otros. Ya, tira un poquito para acá. Ahí está el subnitrato de bismuto. Es que vimos recién que era el sellador que. El Tip Seal. Subnitrato de bismuto. ¿Ok? Sí, pero es subnitrato de bismuto. ¿Ya? Ok. Miren, tienen el Manicet, es un refuerzo de la defensa natural de una Ubrexar. ¿Ya? ¿Cuál es la pomada que se vende? Sin retirada de leche, sin antibióticos, sin receta veterinaria. ¿Ya? Ok. El otro, el Ubrocel, es antibiótico. No, bueno, no, está mal. Pequeñita. Sí. Tenemos que hacer nosotros. Ya. Después, esta foto, aunque a ustedes les parezca que no es tan así, es una lechería que está bastante limpia.
¿Ya? Las pongo porque para que vean ustedes que es imposible controlar, imposible. ¿Ya? Así que si se les ocurre hacer una limpieza, barrer, echar desinfectante, no, ¿verdad? Nada de eliminar. ¿Ya? Esta lechería que está aquí es una lechería que está en la ciudad de Los Lagos. Es una lechería que es automatizada, en la cual la vaca entra, él tiene un chip, se le lee, le cae la ración que le corresponde a ella, se cierra la puerta y la vaca en la cama. Y va dando la vuelta, igual que esta gata, lo se botar la vaca, ¿ya? Seca, sin sal, ¿ya? Y va cada puesto y va colocado, y entonces el ordeñador tiene un puesto de trabajo y va trabajando ahí y la vaca pasa en los caminos, ¿ya? Esto es top, top, top. Todo va quedando todo junto. Sí, 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 tiene eso. Ahí está, tiene el lector, lo van hablando de vos, ya. ¿Ya? Bueno, esa es la entrada con un lindo día de sol. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí está el sensor, ¿ven? De la pezonera. Esa cama que está ahí, según lo que vimos nosotros, es una cama que es extraordinariamente limpia, pero debe tener más bichos que todos los bichos. ¿Ya? Para que no se les olvide. Ahí está el problema, ese problema no lo van a poder solucionar. Es que no van a. ¿Ya? Esa es lo que lechería, ¿cierto? ¿Esta lo conocen o no? Una esta de que una es quinto antes de comercio. Es una esta para pillar a la esta para que no se pueda este modal. ¿Quién da más? Los bretes modales pues, tienen la capacidad de que uno los toma y este o lo saca del cemento o rompe el cemento. Esta es la parte importante. ¿Qué es esto? Exacto. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Esto que está aquí es una manga, ¿cierto? Todas las mangas normalmente terminan en una pesa. Obvio, la oportunidad de cazar los animales. Y puede salir o puede seguir hacia si hay que hacer algún terreno, ¿cierto? Este tipo de brete es muy importante cuando uno trabaja con ganado de carne para tratar la famosa enfermedad que afecta a los ojos, que se llama más fuerte. Que es la conjuntivitis infecciosa bovina, ¿cierto? Que se da más comúnmente en qué razas? En los Hereford, porque son cari blancos, ¿cierto? ¿Y cómo entra la bacteria de la córnea? Por ahí. ¿Por qué no todos andan con la bacteria? Porque los elfos son animales rústicos que normalmente se crían en secano, y en el secano crece mucho tipo de pasto largo que se seca y tiene punta. Entonces el animal cuando baja a comer, pasa por las ramas, pasa por aquí. ¿Ok? ¿Y cómo se trata esa enfermedad? De boleta. Ah, Stevens. Dígame, ¿cuántos Stevens tiene? Profesor, yo también enseñó El tema, ¿no? Vamos. Ok, ahí me acuerdo cuando hablamos de las camas de descanso, todo, esas son. No son muy aseadas. ¿Ya? Venga. ¿Se acabó? Ya está. Ya viene la pregunta de la prueba. Ya. Entonces, ¿Existe solo esa pregunta? ¿No hay más marcas de laboratorio? no existen muchos, pero muchas algunos. Yo he escuchado de la vaca Evercetran para mastitis, Escherichia coli.
Sí, pero nombramos la derecha y Chacores. ¿O no? Así. Incluso un ejemplo, ahora hay más marcas. ¿Ya? ¿Qué es importante? Eh, tenemos dos tipos de actividades.